Entonces lo que estamos viendo son máquinas de Turing en general. Lo último lo último que vimos, voy a partir con unos diagramas que vamos a estar usando, no necesariamente, por lo menos al final de la clase yo creo que los vamos a usar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos, bueno, la máquina que ya, si ustedes estuvieron en la clase pasada, ya saben cómo funciona. Lo que me importa ahora enfatizar es lo siguiente, que la máquina, ahora la vamos a dibujar como un cuadrado a la que les va a llegar un string. Entonces, una máquina de Turing en general lo que va a hacer es procesar el string y responder sí cuando el string pertenezca al lenguaje y va a responder no cuando el string no pertenezca al lenguaje. Entonces vamos a decir aquí que W, esta es la máquina, M. W pertenece al M. Y W no pertenece al M. Esa era una forma en que la máquina podía trabajar, una máquina en general, podría detenerse para todos los strings y decir sí para alguno y decir no para otro. Pero habíamos conversado de que había otra forma, y ese era como el problema más grave, o no el problema, pero lo que hacía más interesante estas máquinas, que podía haber otras máquinas en las que me decía que sí cuando el string pertenecía al lenguaje, pero la forma de decirme que no era a veces quedarse pegada, ¿sí? Entonces, quedarse pegada significaba que no se detenía jamás, y esa era la forma en que la máquina me decía que no, ¿ya? Entonces, lo que habíamos dicho era que, bueno, estos dos tipos de máquinas aceptan un lenguaje. Lo importante es que nosotros le habíamos puesto un nombre, esta es la definición más general. La definición más general es cuando, la definición inicial que vimos, o sea, un string es aceptado por una máquina de Turing si es que en algún momento se detiene y dice sí. ¿Y qué quería decir eso? Que podía rechazar, ya sea porque se detenga y diga que no, o porque no se detenga nunca. Entonces, a los lenguajes que eran aceptados por máquinas de Turing, en general, le llamábamos recursivamente numerables. Entonces, era como recursivamente numerable, lo voy a poner así. Es un nombre nomás. De hecho, lo que hablaba antes con Alonso, una de las clases que quiero hacerle adicionales es que, digamos, por qué se llaman así. Pero por ahora es el nombre simplemente. Así como el lenguaje libre de contexto se llamaban por alguna forma, el lenguaje regular se llamaban por alguna razón, esto se llama el lenguaje recursivamente. Y lo que vimos es que cuando nosotros estamos en computación, realmente no nos gusta esta idea de que una máquina no se detenga y de esa forma me diga que no. O sea, nosotros, cuando yo lo he conversado con ustedes en otras clases, cuando ustedes le piden hacer un código, no sé, que ordene un arreglo, o que decida si un grafo está conectado, por ejemplo, ustedes quieren que el código en general se detenga y siempre diga o sí si el grafo está conectado o no si el grafo no está conectado. Entonces, eso es exigirle algo adicional a las máquinas de Turing. En este caso, lo que le exigiríamos es que la máquina siempre se detenga. En ese caso, lo que obteníamos, le habíamos puesto un nombre a eso, era una clase distinta de lenguaje, que se llamaban los lenguajes recursivos. ¿Qué significa que un lenguaje sea recursivo? Todo esto sigue siendo un repaso. Un lenguaje es recursivo si es que existe una máquina de Turing que siempre se detiene, que acepta el lenguaje. ¿Ya? En general, nosotros podemos usar los nombres, ¿sí? Recursivo o recursivamente numerales son clases de lenguaje, y lo que yo le había dicho, como spoiler, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día, es que los recursivos están aquí, recursivos, y los recursivamente numerables son estrictamente más grandes. Son los recursivamente numerables. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en esta clase y la próxima, que finalmente es como lo que nos queda del semestre, lo que vamos a estar es mirando qué lenguajes pertenecen a cada uno de estos. De hecho, lo que vamos a hacer hoy día es identificar un lenguaje que está aquí afuera. O sea, que ni siquiera es recursivamente numerable. Un lenguaje para el cual ni siquiera existe una máquina de Turing que le permitimos no detenerse en algún momento. Y luego de que veamos ese lenguaje, vamos a ver uno que está aquí adentro, que es recursivamente numerable, pero que no es recursivo. ¿Ya? Y obviamente recursivo ustedes ya conocen, los que les pedí hacer en la tarea son todos recursivos, entonces lo que es interesante es mirar los que están más afuera. Entonces, un par de nomenclaturas adicionales, pero tampoco es tan importante para esta clase. En general, cuando una máquina de Turing, cuando nosotros tenemos una máquina de Turing, la construimos, y nosotros somos capaces de decir, o sea, cuando la construimos, su construcción es tal que yo sé que la máquina siempre se detiene para todo su input, a esa máquina se le llama algoritmo. De ahora en adelante, nosotros vamos a decir que esto es un algoritmo. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Un algoritmo es una máquina de Turing que siempre se detiene. ¿Qué problema resuelve el algoritmo? ¿O qué lenguaje decide el algoritmo? El lenguaje aceptado por la máquina de Turing que define ese algoritmo.
¿ya? Entonces, vamos a hacer la diferencia. Un algoritmo siempre está asociado a un lenguaje recursivo. Esto de acá no es un algoritmo, porque puede existir casos en el que no se detenga. Posiblemente algunos los podría convertir en algoritmos, ¿sí? Lo que vamos a mostrar es que hay problemas para los cuales no existe algoritmo. Algunos libros a esto le dicen como semi-algoritmo. Semi-algoritmo porque cuando el algoritmo es positivo, cuando la entrada es positiva, el algoritmo se detiene y dice que sí, cuando la entrada es negativa puede no quedarse. Entonces lo que vamos a ver es que hay lenguajes, de hecho hay lenguajes que no pueden ser aceptados ni siquiera por semi-algoritmo, y después vamos a ver lenguajes que pueden ser aceptados por semi-algoritmos, pero que no pueden ser aceptados por algoritmos. Y luego tenemos un montón de cosas que sí sabemos que se pueden resolver con algoritmos, como todas las cosas que estamos acostumbrados en general. Acostumbrados, digamos, en computación. Entonces, esa es como la historia, este es como un mini repaso, y en general ahora las máquinas de Turing las voy a dibujar así, de esta forma. Ya para simplificarme un poco, ya no voy a dibujar la cinta, a menos que estemos haciendo cosas más específicas. Entonces, eso es repaso. No sé si tienen alguna duda de esta parte. No estoy diciendo nada muy avanzado ni interesante. ¿Ya? Entonces, lo que voy a empezar a ver ahora es que lo primero que vamos a hacer es les voy a contar como una historia, vamos a ir desarrollando cosas. Nuestro objetivo es identificar un lenguaje que está aquí. O sea, un lenguaje que ni siquiera puede ser aceptado por máquinas de este tipo. Entonces, lo que vamos a hacer es como nuestro camino para llegar a un lenguaje que no es recursivamente numerado. Para eso, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ver un poquito extraños, y lo que vamos a hacer es definir cómo nosotros podemos mirar el código de una máquina de Turing. ¿Ya? Esta es como la primera parte donde las cosas se van a poner un poquito más interesantes, un poco extrañas también. Entonces, si nosotros nos fijamos en una máquina de Turing, de hecho voy a hacer la siguiente suposición, que a ninguno de ustedes les debería causar mucho problema, pero si tienen problemas las podemos discutir. Entonces, lo que voy a suponer es que todas las máquinas de Turing siempre se ven de esta forma. Todas tienen estados que van desde el 1 hasta el n. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que me va a sacar el problema de cómo se llaman los estados. De ahora en adelante, para mí, todas las máquinas de Turing van a tener n estados. N me refiero, puede ser cualquier número, pero va a haber un estado que se llama 1, un estado que se llama 2, no tengo para ponerle Q sub 0, Q o gain. ¿Ya? Los nombres van a estar, voy a normalizar los nombres. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Déjenme ver mi tercero. Entonces, lo otro que voy a suponer es que después de que tengo los estados, el alfabeto de entrada, voy a suponer que es solo 0 y 1. Aquí tampoco debería usted hacerle mucho problema, o sea, como que todos deberían sentir que si yo tengo una máquina de Turing que tiene muchos símbolos, yo siempre la voy a poder convertir en una máquina de Turing que solamente usa 2 símbolos. ¿Ya? Eso es lo segundo. Lo tercero es que en la cinta yo le voy a permitir a la máquina de Turing solamente usar 3 símbolos, 0, 1 y B. También tiene sentido, como o la cinta está en blanco o tiene un 0 o un 1. Lo otro que voy a hacer, voy a decirle al tiro cómo es la función de transición. Lo otro que voy a suponer es que el estado inicial es el 1 siempre, que el símbolo blanco es B, ya lo habíamos dicho antes, y además voy a suponer esto que puede ser un poco extraño, pero lo vamos a discutir, que tiene un único estado final, que es el 2. ¿Ya? Entonces, miremos un rato esta suposición. Lo que estoy haciendo, no sé si se entiende bien lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es diciendo como, ya, toma una máquina de Turing cualquiera, da lo mismo lo que la máquina de Turing haga, tú siempre podéis suponer que sus estados se llaman 1, 2 hasta n, donde es la cantidad de estados que tenga. Tú siempre puedes suponer además que los símbolos que le voy a pasar son 0 o 1, y alguien podría alegarme, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero un 2? Bueno, lo codificas como 0 o 1, no hay un problema ahí, ¿sí? Además puedo suponer que el único símbolo adicional en la cinta es el símbolo blanco. Puedo además suponer que el estado inicial siempre es el 1, y puedo suponer siempre que el conjunto de estados finales es el 2. Entonces ahí también alguien me podría decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo más estados finales? Entonces lo que siempre puedo hacer es construir una máquina de Turing que es equivalente, que lo que hace es pasar a uno solo de los estados finales, y le voy a llamar 2. Entonces, primero, esto, si lo tuviera que hacer como formalmente, lo que debería decir es como toda máquina de Turing se puede llevar a una de estas formas, que es como una forma normal para las máquinas de Turing. No sé si hay dudas de esto. Igual es importante que, al menos que me capten la idea. Posiblemente hay cosas que no me creen, lo podemos discutir después en detalle, pero que me capten la idea. Lo único que estoy haciendo es llevando las máquinas de Turing a algo como normalizado. ¿Ya? ¿Por qué me interesa hacer esto?
Porque noten que finalmente, si todas las máquinas de Turing se van a ver siempre de esta forma, lo único que es realmente interesante para la definición es delta. ¿Ya? Ahí me tendría que estar haciendo así, o el dedito para arriba. Lo único que me queda por definir, si yo quiero tomar una máquina de Turing, finalmente lo que estoy haciendo con todo esto es diciendo que lo único que realmente me importa es cómo se define delta para la máquina. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer va a ser lo siguiente, y la gracia es que delta siempre se va a ver así, se va a ver como delta siempre voy a tener, cualquier transición de la máquina de Turing siempre se va a ver así, voy a tener como delta va a tomar un estado, yo tengo que un estado ahora es un índice nomás, y va a tomar un símbolo que puede ser 0, 1 o b, y lo que voy a hacer ahora es decir que al 0 le voy a asignar un número, el 1, al 1 le voy a asignar el número 2, y al b le voy a asignar el número 3. Es un poco extraño lo que estoy haciendo, pero lo único que quiero decir es que el delta lo puedo ver como un índice, que es uno de los estados, lo puedo ver como un símbolo, de hecho así nomás, ¿sí? Símbolo, uno de estos símbolos de acá. Y lo que me va a dar siempre va a ser otro estado, IJK, me va a dar el símbolo que yo tengo que escribir, y como puede ser una de estas direcciones, le voy a decir L, y además voy a ponerle nombre a las direcciones. Entonces, la dirección, esto le voy a poner un 2 puntos, ¿ya? Para que no... 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Entonces, la dirección a la izquierda le voy a llamar 1, y la dirección a la derecha le voy a llamar 2. Entonces, además tengo IJKLM. ¿Ya? De hecho, déjenme hacerlo un poquitito mejor porque, para que no nos confundamos, ¿ya? Para que no nos confundamos. Entonces, porque estoy de acuerdo que esto puede ser un poco confuso, ¿ya? Entonces, a esto de aquí, a este símbolo le voy a llamar el símbolo 1. A este le voy a llamar el símbolo 2, y a este le voy a llamar el símbolo 3, ¿ya? Entonces, a la izquierda le voy a llamar la dirección 1, y a la derecha le voy a llamar la dirección 2. ¿Ya? Entonces, la transición, parece que los lápices están jugando una mala pasada, la transición va a ver como, tengo el estado, tengo el símbolo, y el símbolo lo voy a llamar S sub J. Y lo que me va a devolver la transición va a ser otro estado, que le voy a llamar IJK, un símbolo que voy a escribir, S sub L, y una dirección en la que me voy a mover, D sub M. Entonces, si son más como matemáticos, esto debería haberles quedado claro. ¿Qué es lo único que estoy diciendo con esto? Que cualquier transición siempre la puedo definir por estos números, por el I, el J, el K, el L y el N. Ya, mírenlo un rato y convénzanse de que lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, así como para que estemos como ordenados, si el delta lo que hace es ir del estado 4 con un 1, y lo que hace es pasar al estado 6, escribe un 0 y se mueve a la derecha, entonces ese delta de aquí se ve así, se ve como delta de 4, el 1 es el S sub 2, el 6 el estado 6, el 0 es el S sub 1, y el derecha es la dirección de sub 2. Entonces, lo único que quiero explicarles con esto es que finalmente cualquier transición yo siempre la puedo ver como un conjunto de números. I, J, K, L, M. Ya. Mírenlo un rato, pregúntenme si tienen alguna duda. Voy a esperar 10 segundos a ver si tienen alguna duda de esto. Entonces, la gracia es que finalmente todas las transiciones de la máquina de Turing se pueden ver simplemente como tuplas de números naturales. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ya les va a quedar claro. Lo estoy haciendo simplemente para poder convertir la máquina de Turing en un string. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? No les dije como al principio, pero eso deberían como ya sentirlo. Lo que quiero es tomar una máquina de Turing y tomar sus transiciones y verlas todas de una manera bien ordenada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que voy a borrar aquí. La gracia es que yo puedo hacer lo siguiente ahora. Si yo quiero representar esta transición completa,
esta transición, que es una transición, voy a asumir que la puedo representar de la siguiente forma. Y aquí es donde se va a poner un poco más entretenido. Como para representar la transición solamente necesito representar esos números de ahí, lo que voy a hacer es representarla así. Esa la voy a representar de esta forma. 0 a la i, 1. 0 a la j, 1. 0 a la k, 1. 0 a la m, 1. 0 a la n. Entonces, si están todos mirando acá, me van siguiendo, y están concentrados, lo único que acabo de hacer es mostrarles que cualquier transición de una máquina de Turing, yo siempre la puedo escribir como un string de 0 y 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que, como la máquina de Turing está definida solo por las transiciones, no necesito nada más, porque estamos suponiendo que el 1 es el estado inicial, el 2 es el estado final, tengo solo estos dos símbolos y estos tres símbolos en la cinta. Lo que puedo suponer es que yo puedo representar, lo único que necesito es representar las transiciones, y como cada una de las transiciones la puedo representar como un string de 0 y 1, yo puedo representar todas las transiciones concatenando estos strings de 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es agarrar la máquina completa, tomar cada transición y escribir la primera transición, después un separador, la segunda transición, un separador, la tercera transición, etc. ¿Cuál es el separador que vamos a usar? Vamos a usar dos unos para separar. Entonces lo que tengo aquí es una transición, después escribo dos unos y después escribo otra transición, después escribo dos unos y después escribo otra transición, etc. Profe, ¿y se puede hacer en vez de 2-1 el símbolo blanco? No, no, porque recuerda que, a ver, o sea, sí, podría ser lo que queráis, pero no es nuestra construcción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que esto sea un string de input. Después lo vamos a usar como un string de input. Y recuerda que los strings de input solamente pueden estar construidos con 0 y 1. Ah, ya entiendo. Ya. Es como un string de un lenguaje cualquiera, sí. De hecho esto no es un lenguaje, porque esta es la gracia. Ya, si vamos acá, voy a ir a todas tus dudas, pero esta es la parte donde no hay nada muy avanzado teóricamente, ¿sí? Lo único que quiero es que ustedes se convenzan que lo puedo hacer metódicamente. Entonces, lo único que he hecho hasta acá es que cada transición yo la voy a representar como un string de 0 y 1. Y después, si quiero representar todas las transiciones, lo que voy a hacer es tomar una transición, poner este separador, que son dos unos, otra transición, dos unos, otra transición. Y para partir, lo que voy a hacer es poner tres unos aquí, que dice, esto es como, aquí empiezan las transiciones, poner transición, 2-1, transición, 2-1, y finalmente al final, poner 3 unos también. ¿Ya? Entonces, noten lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es como tomando una máquina de Turing cualquiera y convirtiéndola, completa la máquina de sus transiciones, la estoy convirtiendo en un string de 0 y 1. Y esto lo puedo hacer para cualquier máquina. Entonces, a este string de acá, yo le voy a llamar, este string se llama el código de la máquina de Turing, y se denota así, no me quedo espacio, pero se denota así. Es como menor m, voy a escribirlo un poquito más para que se vea bien, porque necesito que... el código de la máquina de Turing es esto. 3 unos, una transición, 2 unos, la otra transición, 2 unos, la otra transición, hasta todas las transiciones y finalmente 3 unos al final. A esto se le llama código de maquinaria. Ya, pregunta hasta aquí. Bacán. Si han venido a las otras clases, han visto los videos, ya cachan más o menos para dónde vamos. La gracia, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que ahora yo puedo tomar una máquina de Turing cualquiera, transformarla en un string. Este es el software al final de la máquina de Turing. ¿Sí? Esto es como, aquí está todo lo que la máquina de Turing hace, pero escrita como un string. ¿Y cuál es la gracia? Que después yo puedo empezar a hacer cosas medias raras. ¿Qué significan las cosas raras? Que yo puedo tomar estos strings y ahora como strings pasárselo a otras máquinas de Turing para que hagan cosas. La gracia es que yo cada string que le paso a esa otra máquina de Turing se puede interpretar como el código de otra máquina de Turing. Entonces lo que yo estoy haciendo, lo que yo puedo empezar a hacer una vez que tengo esta codificación, es que puedo pasarle máquinas de Turing a otras máquinas de Turing y empezar a ver qué pasa. ¿Sí? Y ahora todos deberían sentir que se pone un poco más entretenida la cuestión.
Aquí es donde les cuento una historia de mi hijo en el colegio, pero se lo voy a contar al final cuando se acabe la clase, ¿no? ¿Ya? Entonces hay varias cosas que podemos deducir de acá. Entonces, les voy a dejar como el código de la máquina abajo, pero ustedes ya saben cómo se construye. Entonces, lo primero que hay que observar es que a cada máquina le corresponde un string. ¿Sí? Eso deberían haberle quedado claro. O sea, usted me da una máquina, yo le puedo dar un string que corresponde a esa máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les pregunto cuántas máquinas posibles hay, alguien que me responda, ¿cuántas hay? Infinitas numerables. Infinitas enumerables. ¿Por qué enumerables? Porque. Ay, porque da pasos discretos. Ya, pero lo que quería era que no pensarais más allá. O sea, acabamos de tomar una máquina y convertirla en un string. Y todas las máquinas se pueden convertir en un string. ¿Cuántos string hay? Infinitos numerables. Infinito enumerable. Entonces, no hay más máquinas que string. Se acabó. ¿Se ve lo simple Claro. que es la deducción? Es como si a cada máquina le asigné un string, Sí. lo que estoy haciendo es como una inyección, ¿no? O sea, a cada máquina le asigné un string y por lo tanto las máquinas no pueden ser más que los strings y nosotros sabemos que los strings son infinitos, pero son enumerables. Si no Claro. saben por qué los strings son enumerables, tienen que ir a las primeras clases. ¿Algo me queréis decir? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo otro que podemos hacer para simplificarnos la vida, es que noten que esto es como sintaxis, no es como que yo estoy diciéndoles cómo se codifican máquinas de Turing. Partís con 1 y después. La pregunta es que, ¿qué pasa si a mí me pasa un string que parte con 0? Ese no es un string de una máquina de Turing válida, ¿ya? Entonces, lo que vamos a suponer para simplificarnos la vida es que todos los strings representan a máquinas de Turing, y si el string no cumple esta como sintaxis, entonces vamos a suponer que representa una máquina de Turing que no funciona. No compila, pero vamos a suponer que esa es una máquina de Turing que acepta nada, que acepta el lenguaje pasivo. ¿Ya? Lo voy a decir de nuevo, por si no me captaron. Lo que voy a suponer es que si hay un string que no cumple este como patrón, noten que este es un patrón, que es súper fácil de chequear. De hecho, como patrón es regular, ni siquiera es libre contexto, es regular. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos un string cualquiera que no cumple este patrón, para simplificarnos la vida, vamos a suponer que ese string representa el código de una máquina de Turing que rechaza todos los strings. ¿Ya? Si no me entendieron eso, pregúntenme ahora, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo por lo siguiente, porque ahora lo que nosotros podemos suponer es que a todos los posibles strings les corresponde una máquina de Turing. Algunos están malos, pero una máquina de Turing que no funciona, pero igual es una máquina de Turing. ¿Ya? No sabemos de qué forma los rechaza. ¿Perdón? No sabemos de qué forma rechaza los strings. No, y no nos importa. Lo único que nos importa es que represente una máquina de Turing que acepta el lenguaje vacío. Ya, perfecto. ¿Sí? De hecho, tú podrías suponer, si te complica eso, podrías suponer que todos los strings que no cumplen este formato son una máquina de Turing que nunca parte. Y por lo tanto rechaza deteniéndose al tiro. Pero no es importante para lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Y ahora la cuestión se va a poner un poco más rara. ¿Ya? Entonces, recuerden que nuestro objetivo, así como para que no perdamos el objetivo, nuestro objetivo es encontrar un lenguaje que no sea aceptado por una máquina de Turing, o sea, que no sea ni siquiera recursivamente numerable. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como las máquinas de Turing ahora yo las puedo asociar a un string, yo sé que son enumerables, entonces las puedo enumerar. ¿Ya? Y las voy a enumerar de esta forma. Voy a poner aquí en la máquina 1. Yo voy a partir por la 0. ¿Ya? Máquina 0, la máquina 1, la máquina 2, la máquina I, y así. Las puedo enumerar todas. ¿Ya? De hecho, ahora voy a borrar esto de acá porque ya saben a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, lo único que hice es, como yo ya sé que las máquinas son enumerables, las máquinas de Turing como código, voy a enumerar todos los códigos acá. ¿Ya? Noten que esta es una fila que es infinita, o sea, no termina nunca como fila, pero yo sé que las puedo enumerar. Todos de acuerdo. ¿Ya? Lo que voy a hacer como una matriz, ¿ya? Y lo que voy a hacer en las columnas es que voy a enumerar
todos los posibles inputs para cada máquina. Se voy a poner aquí el string 0, el string 1, el string 2, el string 3, y así hasta el string, y después sigo para allá. ¿Ya? Entonces, noten que lo que hice fue acá enumerar las máquinas de Turing, y aquí enumeré los strings de sigma estrella. Entonces, esto es como, este es como 0, 1 estrella. Ahora, es como una trampa, ¿no? Porque estos son todos los strings, estos son todos los códigos de las máquinas de Turing, pero nosotros ya sabemos que a cada string le corresponde un código, entonces finalmente estos son los strings también. O sea, lo único que hice fue aquí enumerar todos los strings y aquí enumeré todos los strings. La diferencia es que acá los estoy mirando como si fueran códigos de máquinas de Turing y acá los estoy mirando como si fueran strings. ¿Ya? Entonces, en ambos casos son 0, 1 estrella, pero la gracia es que los voy a interpretar de manera distinta. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Por favor, pregúntenme. No he hecho nada extraño. Lo único que hice fue enumerar las máquinas en un lado y enumerar los strings en las columnas. Nada más que eso. Así, entonces en las máquinas, ¿están las máquinas con mal formato? Como que no... Están todas las máquinas con mal formato también. Ya. Piensa, no sé quién me está preguntando, identifícate, por favor. Andrés. Andrés, piensa Andrés que realmente aquí puse todos los strings, ¿no? Ya. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Y obviamente, como todos los strings representan una máquina de Turing, puedo suponer que están todas las máquinas de Turing, pero están todos los strings realmente, eso es lo que me importa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. Ya, perfecto. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Para cada máquina de Turing, esas máquinas lo que hacen es procesar strings, yo puedo mirar cada uno de estos strings de acá y puedo determinar si es que la máquina acepta o rechaza ese string. Supongo que todos están de acuerdo. O sea, yo tengo una máquina, tengo un string, hay solo dos opciones. O la máquina acepta el string o lo rechaza. De nuevo, posiblemente me va a preguntar Alfonso otra vez, así como, no me importa cómo lo rechaza, no me importa cómo lo rechaza. Lo único que sé es que el string pertenece al lenguaje de la máquina o no. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es, esto todo es como pensado, no es que lo pueda hacer realmente, pero nosotros podríamos asignar a cada una de estas filas, podríamos poner un 1 si es que el string es aceptado por la máquina y un 0 si es que no. Entonces, por ejemplo, esta máquina de acá tiene un 0, 1, 1, 0, 1. Voy a hacerlo así. 1, allá. ¿Sí? Y para la segunda fila podría hacer lo mismo. 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y para la tercera puedo hacer lo mismo. 0, 0, 0. Bueno, voy a ponerle ahí. 1, 1. Voy a hacer hasta la M3, porque tengo 3 allá arriba también. Aquí M3 también. 1, 1, 1, 1, 1. Y así. Entonces, todavía no he hecho nada muy extraño. Lo único que hice fue, para cada fila, puse un 0 si es que el string era aceptado por la máquina y un 0 si es que el string es rechazado por la máquina y un 1 si es que el string es aceptado por la máquina. Entonces, esta, primero, es una matriz que es infinita en las dos direcciones. Es una matriz que es infinita para acá y una matriz que es infinita para allá. Espero que todos lo estén viendo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las gracias? Empecemos a analizar esta matriz, porque de esta matriz va a salir una cuestión que posiblemente usted ya han estado acostumbrado a hacer en otros cursos, pero ahora por primera vez lo vamos a hacer como computacionalmente. Entonces, de esta matriz vamos a ser capaces de construir un lenguaje que no es recursivamente numerable y va a quedar claro después cómo lo hicimos. Pero lo que es importante es que entiendan qué es lo que está pasando con esta matriz. Entonces, si yo miro cada una de estas filas, cada fila que está aquí, corresponde a un lenguaje recursivamente numerable. ¿Por qué? Porque cada fila corresponde exactamente a los strings que son aceptados por la máquina de Turing correspondiente a esa fila. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si ustedes se encuentran con el lenguaje recursivamente numerable, ¿qué significa que el lenguaje sea recursivamente numerable? Que es aceptado por una máquina de Turing. Entonces, si ustedes tienen un lenguaje que es aceptado por una máquina de Turing, ese lenguaje está en una de estas filas. Piénsenlo de nuevo, piénsenlo un poco, convénzanse de eso. Todos los lenguajes recursivamente numerables que existen están en una de estas filas. ¿Por qué? Porque la definición del lenguaje recursivamente numerable es que es un lenguaje que es aceptado por una máquina de Turing y y aquí están todas las posibles máquinas de Turing. Todas. ¿Sí? Entonces, yo tomo una máquina de Turing, eso de ahí es un lenguaje recursivamente numerable. Ojo, alguien me podría decir, pero eso es una secuencia de 0 a 1. Sí, representa un lenguaje recursivamente numerable. Como el 0, ese string no está, ese string no está, ese string sí está, ese string sí está.
¿Sí? Eso es lo que está representando cada una de estas filas. Ya, preguntas hasta acá, porque debería haber preguntas. Si me están cachando todo, quiere decir que hay algo que no me están cachando. O si creen, no sé. Entonces, voy a enfatizar nomás para ver si me están entendiendo o no. Entonces, si ustedes tienen un lenguaje recursivamente numerable, ese lenguaje corresponde a alguna de estas filas. ¿Qué significa que corresponde a alguna de estas filas? Que si ustedes, no sé, pues tienen el lenguaje que tiene el W2, el W3 adentro y otras cosas más, esa fila de aquí, ese lenguaje recursivamente numerable. Ojo, no estoy diciendo que los lenguajes tengan que ser distintos, por ejemplo. Lo único que estoy diciendo es que todos los lenguajes recursivamente numerables están en esta matriz. Ya. Lo siguiente es observar, lo siguiente es observar lo siguiente. Como, imagínense que yo soy capaz de encontrar un lenguaje que no está en esta matriz. ¿Qué significa eso? Yo soy capaz de mostrarle un lenguaje que es distinto a todos los lenguajes que aparecen en esta matriz. ¿Qué es lo que deducimos de eso? Alguien que me diga lo que sea que quiera que deducimos. O sea, si yo soy capaz de mostrarle un lenguaje que no está en esta matriz, ¿qué deducimos de ese lenguaje? No puede ser reconocido por una máquina de Turing. No puede ser reconocido por una máquina de Turing. ¿Por qué? Porque si fuera reconocido por una máquina de Turing, sería una de estas filas. ¿Estáis de acuerdo? Andrés era el que me estaba hablando, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. nuestro problema el que queremos hacer, el problema de encontrar un lenguaje que no sea recursivamente numerable, se redujo a encontrar una fila de ceros y unos que no esté en esta matriz. Si yo soy capaz de mostrarles que hay una fila de ceros y unos que no está en esta matriz, entonces esa fila de ceros y unos representa un lenguaje que no es recursivamente numerable. Yo reconozco que puede ser complicado lo que estoy diciendo, así que si alguien tiene preguntas, pregúntenmelo, para eso estoy aquí. Si no, ven un video de esta cuestión en cualquier parte y no le preguntan a nadie. ¿Sí? Entonces voy a suponer que todavía están todos conmigo y me están entendiendo. Entonces, Es que yo, al menos, no sé cómo puede haber un lenguaje que no esté en esa tabla. ya, pues ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo diablos construimos un lenguaje que no esté en esta tabla? ¿Alguien sabe cómo se hace? No es como por diagonalización, algo así. Diagonalización, ¿sí? ¿Tú te acordáis? ¿De dónde te acordáis de eso, Andrés? O sea, me suena de álgebra lineal y también es como, o sea, es como, hay como una demostración de que los reales son, no son numerables. Sí. Entonces, Parecido. finalmente, volvemos al mismo truco, ese como truco sucio de siempre, que es diagonalizar. ¿Qué significa diagonalizar? Que tú vas a construir una fila nueva. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es construir una nueva fila. Le vamos a llamar, de hecho, no voy a poner nombre, no. Voy a construir una nueva fila acá. Y la fila la vamos a construir así. Andrés, ¿te acordáis cómo se diagonalizaba? No. No. Yo te voy a recordar. Se diagonaliza de la siguiente forma. Lo que yo voy a hacer, noten que lo que quiero hacer es, quiero hacer una fila que no está en esta matriz. La voy a hacer de la siguiente forma. Voy a mirar la primera componente de esta fila, y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a mirar la componente que es equivalente en la diagonal de esto. Lo que va a estar haciendo es mirando esto. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a mirar la diagonal y voy a decir, ok, si aquí hay un 0, aquí voy a poner un 1. Después voy a seguir la siguiente posición, y lo que voy a hacer es mirar la siguiente diagonal. Voy a tratar de hacerlo ordenado acá. Voy a mirar la siguiente posición, acá. Y lo que voy a hacer es mirar esa parte de la diagonal. Si aquí hay un 0, aquí pongo un 1. Después voy a mirar la siguiente posición de la diagonal. Si aquí hay un 1, aquí pongo un 0. Aquí hay un 1, aquí pongo un 0. Y así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto que estoy haciendo se llama diagonalizar. ¿Qué significa diagonalizar? Que yo miro la diagonal de esta matriz y lo que hago es hacer una fila que es exactamente lo contrario a los valores que están en la diagonal. ¿Ya? Eso es todo lo que es diagonalización. Siempre es así, como yo miro la diagonal de la matriz y luego lo que hago es construir una fila que difiere de la diagonal en cada una de las posiciones. Entonces, miremos un poco esta fila que se construyó. Ya, si alguien tiene dudas de cómo construir la fila, me debería decir inmediatamente que no entendió.
Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, como esta fila de acá representa un lenguaje, ¿sí? Si nosotros pensáramos en una máquina que vamos a demostrar que no existe, pero si nosotros pensáramos en una máquina, esta máquina acepta ese string, rechaza ese string, y todo lo que sigue hacia adelante. ¿Ya? Entonces, no podemos hablar de máquina, de hecho lo que vamos a mostrar es que no está la máquina, entonces lo que voy a decir es que este lenguaje, porque es un lenguaje, contiene ese string, no contiene ese string, no contiene ese string, etc. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿esta fila de aquí está en esta columna? Perdón, ¿en esta matriz? Voy a hacer la respuesta yo para avanzar un poco más rápido. No, no está. ¿Por qué no está? Porque si estuviera en esta matriz, sería igual a alguna de estas filas. Alguna de ellas. Entonces, supongamos que esta es la fila I, que esta es la fila I. Si fuera igual a la fila I, yo sé que todos estos números de acá deberían ser igual a todos los que aparecen en la fila I, pero yo sé que si voy a la posición I de esta fila, va a ser diferente a la que está en la posición I de esta fila de acá. ¿Sí? Entonces, esta fila que yo estoy construyendo es distinta a todas las filas que aparecen en esta matriz, porque al menos es distinta a cada una de ellas en su posición diagonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que construimos? Construimos esta fila que no pertenece a esta matriz de acá, y por lo tanto, para esta fila, no existe ninguna máquina de Turing que acepte exactamente los strings definidos por esta fila. ¿Sí? Por lo tanto, esta fila de acá representa un lenguaje que no es recursivamente numerable. Ahora, a todos ustedes debió haberles quedado así como, chuta ya, pero ¿qué es lo que es eso? ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar qué es lo que es realmente, pero lo que quería mostrarles antes es que se puede construir. O sea, si tú pones aquí una fila para cada lenguaje recursivamente numerable, como estas filas son enumerables, tú siempre vas a poder construir esta fila que no está, que es diferente a todas estas de acá. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a mirar un poco más en detalle qué significa esta fila. No sé si hay dudas. O sea, profe, que los lenguajes que están más allá de los recursivamente numerables son más que numerables. Su tamaño es como más que numerables. La respuesta es como, bueno, voy a decirlo así, obviamente sí, son mucho más. Pero son, onda, ¿el tamaño será Aleph 0 o el cardinal de ese conjunto será Aleph 0 o de los conjuntos, de los lenguajes que no son recursivamente numerables, que son como este string que no pertenece a este conjunto? O sea, el cardinal de ese otro conjunto es como Aleph 1, o sea, ni siquiera, o sea, es más grande que los reales. No, pues, ya, pero nos estamos poniendo muy técnico. Aleph 1 es real, pues. Aleph 0 son naturales. Ah, ya. Sí, ahora me acuerdo. Ya, pero igual, no es parte de este curso. Yo creo que vamos a confundir a todos los demás. Así que después podemos seguir discutiendo esto si queréis después de la clase, ¿ya? Entonces, lo único que me importa acá es que acabamos de construir un lenguaje que no es recursivamente numerable. ¿Sí? Ahora, la construcción es súper rara, y lo que quiero mostrarles es a qué nos lleva esta construcción. Posiblemente debía haber partido de la otra forma, pero creo que no me funcionó mucho, siento como, o puede ser que no lo estoy viendo, no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Entonces, quiero ponerle un nombre, de hecho este lenguaje se llama lenguaje diagonal. ¿Sí? El lenguaje diagonal. ¿Ya? Y el teorema es que el lenguaje diagonal, construido de esta forma, que es una forma súper rara, el lenguaje diagonal no es recursivamente numerable. ¿Ya? Ahora quiero mostrarles, quiero dilucidar qué significa este lenguaje diagonal. ¿Ya? Y esto es más como la parte donde espero que terminemos y después podemos ir un poquito más allá. Pero, entonces, miren, traten de concentrarse de nuevo conmigo en esta matriz. O sea, yo acá tengo todas las máquinas de Turing y acá tengo todos los strings, pero yo puedo suponer, o sea, que yo haya dicho que estas son máquinas de Turing y estas son strings es un accidente. O sea, yo puedo suponer que estas son códigos de máquinas de Turing también. ¿Por qué? Porque todos los strings son códigos de máquinas de Turing. ¿Sí? Entonces, esta idea como que yo puse máquinas de Turing acá y string allá, realmente da lo mismo. Yo podría haber puesto string acá y máquinas de Turing allá. O haber puesto máquinas de Turing acá y máquinas de Turing allá, porque son todos strings. ¿Sí? Entonces, por un momento me van a permitir que voy a borrar acá y voy a escribir, lo voy a escribir así. Pero ojo, no hice ningún cambio. Lo único que hice fue ponerle otros nombres a las cosas que están arriba. ¿Sí?
Entonces, es como, en vez de mirar esto como strings, ahora lo voy a mirar como códigos de máquinas de Turing. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Miremos este de acá. ¿Qué significa que hay un 0? Significa que la máquina de Turing M1 no acepta el código de la máquina de Turing M1. ¿Sí? Entonces, como la máquina de Turing M1 rechaza el código de la máquina de Turing M1. Noten que la máquina de Turing M1 acepta el código de la máquina de Turing M0. Y la máquina de Turing M1 también acepta el código de la máquina de Turing M2. Pero rechaza el código. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos la diagonal de esta matriz, la diagonal, realmente lo que nos estamos preguntando en todo momento es, ¿la máquina de Turing acepta o rechaza su propio código? ¿Sí? Y aquí es donde la cuestión se pone bizarra, míralo de esa forma. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro la diagonal de esta matriz de acá, lo que estoy mirando es cuáles máquinas de Turing aceptan su código, su propio código, y cuáles rechazan su propio código. ¿Sí? Aquí, como no sé si a alguien le estará explotando la cabeza, pero no estoy haciendo nada muy extraño, porque como tengo una máquina de Turing, tengo un string, y lo único que estoy preguntando es si esta máquina acepta ese string o rechaza ese string. Cabe la casualidad que justo el string que estoy preguntando es exactamente el string que representa el código de la máquina, pero eso es una casualidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro la diagonal, estoy mirando cuáles máquinas aceptan su código, propio código, y cuáles máquinas rechazan su propio código. Entonces, si aquí hay un 0, quiere decir que esa máquina rechaza su propio código. Si aquí hay un 1, quiere decir que esa máquina acepta su propio código. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros creamos este lenguaje diagonal, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Voy a ponerme en la posición que corresponde a la máquina 0. Y lo que voy a hacer es poner un 1 si es que la máquina 0 rechaza su propio código. Y voy a poner un 0 si es que la máquina I acepta su propio código. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es LD realmente? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Lo voy a escribir con otro color. A ver si... Entonces, LD realmente, y ahora estamos como sacándolo del closet, ¿qué es lo que es realmente? LD es un lenguaje que adentro tiene a todos los códigos de máquinas de Turing, tales que la máquina rechaza su propio código. Eso quiere decir, son todos los códigos de máquinas de Turing, tales que el código de la máquina no pertenece al lenguaje de la misma. Eso suena muy a la clase de Russell. De hecho, Como el conjunto que no está dentro de sí mismo. es como que cuando en matemáticas discretas le dijeron como la paradoja de Russell, o cuando Gödel dijo las fórmulas matemáticas que no se pueden demostrar que son reales perdón, las fórmulas de lógica de matemáticas que son verdaderas pero que no se pueden demostrar verdaderas en matemáticas, o incluso todo finalmente va a la paradoja del barbero, como el barbero afecta a todos los que no se afectan a sí mismos. Siempre es lo mismo. Diagonalización es paradoja del barbero. ¿Sí? Entonces, noten que aquí lo que estoy haciendo es poniendo en este lenguaje todos los códigos de las máquinas de Turing que no se aceptan a sí mismos. O sea, pues, si lo ponemos como barbero, estoy poniendo a todas las personas que no se cortan el pelo solas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que si yo ahora, noten que ya hice la demostración, lo que demostré es que este lenguaje no es ninguno de los de acá, pero ahora la puedo hacer sin mirar la matriz. ¿Sí? Entonces, la pregunta ¿es LD un lenguaje recursivamente numerable? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo por contradicción, que va a ser la misma contradicción que hicimos con la matriz. Supongamos que LD es recursivamente numerable. Entonces, si fuera recursivamente numerable, entonces nosotros sabemos que hay una máquina que lo acepta. Entonces, sea, y le vamos a poner MD, una máquina que acepta un MD tal que el lenguaje aceptado por MD es igual al lenguaje diagonal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas suposiciones? Como estamos construyendo este lenguaje, que es muy raro, pero que finalmente es el que usan todos los matemáticos para encontrar contradicciones, estamos construyendo ese lenguaje, y luego estamos suponiendo que hay una máquina que lo acepta. O sea, vamos a suponer que hay una máquina que acepta ese lenguaje. Y lo que quiero demostrarles es que esa máquina no puede existir. ¿Cómo se demuestra que no puede existir? De manera súper simple. O sea, supongamos que existe, y ahora hagamos lo que
lo que haría el barbero. Es como, ¿cómo llegábamos a la paradoja del barbero? Era como, ¿quién le corta el pelo al barbero? ¿O quién afeita al barbero? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con MD? ¿Qué pasa con el código? ¿Es el código de MD aceptado por MD? Esa es la pregunta. Y la respuesta es bien simple. Si el código de MD fuera aceptado por la misma máquina MD, ¿qué implicaría eso? Eso implicaría que como el lenguaje de MD es exactamente el lenguaje LD, significaría que el código de MD pertenece a LD. ¿Sí? ¿Y cuándo el código de una máquina pertenece a LD? El código de la máquina pertenece a LD si solo si el código de la máquina no es aceptado por la misma máquina. Entonces sí, solo si el código de MD no pertenece a LDMD. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que MD pertenece a LMD, LDMD, sí, solo si MD no pertenece a LDMD, y eso es una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de construir? Construimos un lenguaje para el cual no existe ninguna máquina de Turing que pueda aceptar ese lenguaje. Por lo tanto, construimos un lenguaje, lo construimos, ¿sí? Está aquí, existe. Noten que ese lenguaje existe. Alguien me podría decir, ah, pero ese lenguaje no existe. No, esto no es como el barbero. Ese lenguaje existe. Es un lenguaje. Es un conjunto de strings. El conjunto de todos los strings que son rechazados por las máquinas de Turing que representan ese código. Existe como lenguaje. Pero no existe ninguna máquina de Turing que pueda aceptar ese lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es como el teorema? LD no es recursivamente. Lara Russell. Pero ojo, esto no es una paradoja. ¿Sí? Esto es una demostración. Es como... Russell en sí es como el inicio de toda la matemática del siglo XX. No es recursivamente numerable. Así que, como tal, tampoco es una paradoja. No, no es una paradoja, es simplemente que, de hecho, la paradoja sería suponer que hay máquinas de Turing para todos los lenguajes. Eso es falso. ¿Sí? De hecho, acabamos de encontrar un lenguaje para el cual no existe una máquina de Turing. LD no es recursivamente numerable. ¿Sí? Entonces, cumplimos el objetivo al menos de esta clase, pero vamos a continuar porque me queda tiempo. Entonces, el objetivo es que tenemos un lenguaje que está aquí, que es LD. ¿Sí? Ese lenguaje no es recursivamente enumerable. ¿Ya? Entonces, ya, preguntas de estos. Debería haber preguntas. En esta clase, cuando yo hago en vivo, como me lleno de preguntas, hay demasiadas preguntas, casi no puedo ni responderlas, pero somos poquitos hoy día. Somos 17, ¿no? Ya, perfecto, no hay preguntas de esto. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestro siguiente objetivo es tratar de poner algo aquí. ¿Sí? Algo que sea recursivamente numerable, pero que no sea recursivo. Y finalmente, ese es como lo más interesante para nosotros. Si algo ni siquiera se puede hacer por una máquina de Turing, o sea, como ni siquiera, aunque le deje correr para toda la vida, no se va a poder hacer, realmente no me importa mucho. Lo que me importa son las cosas que yo sé que se puede hacer con una máquina de Turing, pero que no se pueden hacer con un algoritmo. Eso significaría un problema, un lenguaje que es recursivamente numerable, pero que no es recursivo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es partir hablando del lenguaje universal. Lenguaje universal. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan como 10 minutos. ¿Ya? Entonces, yo creo que vamos a alcanzar a hablar de esto un poquito más detalle. Entonces, ¿qué es lo que es el lenguaje universal? Primero les voy a definir el lenguaje universal y después vamos a analizarlo. ¿Ya? Entonces, el lenguaje universal, y a ustedes les va a quedar al tiro claro que es muy bacán. Es un lenguaje, ojo, lenguaje, no estoy hablando todavía de máquina ni nada. LD es un lenguaje bizarro, es como raro, ¿sí? Como que a quién diablo se le ocurrió, Russell y a Turing, hay gente que está pensando mucho en esto, pero LU va a ser mucho más interesante. LU es el lenguaje de todos los strings que se ven de esta forma, se ven como el código de una máquina seguido de un string, tal es que el string pertenece al lenguaje de la máquina. Eso es LU.
lenguaje universal. El lenguaje universal es el lenguaje de todos los strings que se ven de esta forma. Noten que la gracia del string. El string es el código de una máquina y después un string, que vamos a suponer que es el input para la máquina. Y el lenguaje universal tiene a todos los strings de esta forma, tal vez que ese string es aceptado por la máquina. ¿Por qué se llama lenguaje universal? Ya discutamos, un poco filosofía, no sé, para que no sea tan fome la clase. ¿Por qué se llama lenguaje universal, creen ustedes? Díganme lo que sea, pero apóyenme para no sentirme tan solo. Porque acepta todos los lenguajes aceptados por máquinas de Turing. Ya, ojo que los lenguajes no aceptan nada, ¿no? Los lenguajes tienen string, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué me queréis decir? Trata de decirlo. No importa, lo que te salga del alma. Es como el lenguaje cuya máquina de Turing... No sabemos si es una máquina de Turing. Ah, ok, sí, es cierto también. Ya, pero ¿qué es lo que tiene ese lenguaje adentro? Representa todas las máquinas de Turing. Representa todas las máquinas de Turing. Sí. ¿Sí? O sea, si ustedes cachan, este lenguaje es un lenguaje nomás, es un lenguaje. Pero de alguna manera, este lenguaje representa todas las posibles máquinas. ¿Por qué? Porque ese lenguaje tiene todos los strings de códigos y input para esos códigos de máquina, tales que la máquina acepta el input que le estoy pasando. Entonces, a ver, yo pasé por este curso, obviamente, cuando fui estudiante de pregrado, y en el momento pasó esta cuestión, yo no pescaba mucho el profe, ya como que... Pero esta cuestión es demasiado importante. Es como filosóficamente, es como, ¿sabéis qué? Tengo un solo lenguaje, uno solo, que de alguna manera tiene a todos los posibles lenguajes recursivamente numerables, tiene todos los posibles lenguajes asociados a máquinas de Turing adentro. Y esa es una gracia de mirar todo como lenguaje y de las máquinas de Turing que se pueden llevar a string después. Tengo todo lo que pudiera querer hacer con una máquina de Turing, lo tengo dentro de un solo lenguaje. ¿Cuál es la siguiente pregunta interesante? Pues no sé quién es el que me estaba dando, creo que era Andrés o Alfonso, no sé cuál de los dos. ¿Cuál es la pregunta? La que queremos resolver ahora. Si existe una máquina de Turing que procese, ¿Qué pues hace ya... este lenguaje? ¿Sí? Ya. La pregunta es, ¿existe una máquina de Turing que acepte este lenguaje? ¿Por qué esa pregunta es tan bacán? Porque si existiera una máquina de Turing que acepte este lenguaje, entonces necesitamos esa máquina y ninguna otra. No necesitamos construir ninguna otra máquina. ¿Sí? Y aquí ya le debería hacer clic lo que hemos hablado hartas veces. Este lenguaje universal se llama lenguaje universal porque es el lenguaje que acepta la máquina universal. ¿Sí? De hecho, a una máquina que acepta este lenguaje se le llama máquina universal de Turing. Y inmediatamente, como ya le estoy llamando máquina universal de Turing, ustedes dicen, entonces existe. Sí, existe. Y es súper simple, evidente que existe una máquina que acepta este lenguaje. Entonces, ¿cómo se ve como el teorema? El teorema es como LU es recursivamente numerable. ¿Sí? En simple existe una máquina de Turing que acepta exactamente el EDU. Ya, entonces, ¿me creen? ¿Tengo que demostrar algo? ¿Cómo se hace? Profe, no le creo. Yo quiero saber cómo se hace. Ya, pero Tengo curiosidad. pero es sumamente simple, ¿no? Pero había otra pregunta antes. Andrés creo que estaba preguntando. ¿No? Yo no creo, profe. ¿Quién? Yo Alfonso le creo. Alfonso, pregunta. Es que la definición del conjunto se parece a la que escribimos antes, pero es como el complemento de ella. No, ojo, no. En la que Ya. escribimos antes teníamos una máquina y lo que queríamos era que la máquina rechazara la misma máquina. ¿Sí? Era súper raro, realmente. ¿Sí? Este es natural. Tengo la máquina y tengo un input para esa máquina. Ah, ok. Quiero ser capaz de determinar si la máquina que le estoy pasando como código acepta ese input. Ok. Notan que finalmente, si yo tengo una máquina para esto, esa máquina es un compilador. ¿Cachan o no? O sea, yo le estoy pasando el código
le estoy pasando un input y lo que quiero es saber si ese input es aceptado por ese código. Entonces, lo que tengo que hacer, no sé si es compilador, es intérprete realmente, porque no voy a compilar, voy a interpretar. Esto es lo que hace Python todo el rato. O sea, usted tiene el código, le pasa un input, y lo que hace el intérprete de Python es agarrar ese código, interpretar lo que está en el código y ver si es que acepta o no acepta. O hacer lo que sea que le está diciendo con el input que le pasa. Entonces, espero que... ojalá todos sientan que eso es lo que ustedes hacen todo el día cuando están programando en Python. Profe, ¿puedes repetirlo? Es que como que no me quedó. Me perdí en una parte. La verdad es que todo lo que voy a construir después va a ser tan evidente que lo más importante es que entiendan lo que está pasando aquí. Ya. Entonces, traten de seguirme, ¿sí? Noten que... Ya, no, voy a hacerlo con... Bueno, el teorema es que es recursivamente inoperable. Entonces, noten que lo que yo estoy haciendo con este lenguaje, si yo tengo una máquina, ¿qué es lo que quiero? La máquina, lo que yo voy a querer con la máquina es que la máquina reciba esto, ¿no? Reciba el código de M y W. Eso es lo que recibe. Esta es la máquina universal, M1. ¿Ya? Lo que recibe... Espérate, déjame tratar... Ya, pregúntame la duda porque posiblemente me va a ayudar a explicar un poco más. Dale. Ya, es que la máquina es una string, o sea, ¿es el string que genera la máquina? A ver. ¿O cómo le estamos ingresando? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Ya. Buena pregunta. Entonces, este lenguaje MU, lo que tiene adentro son strings, porque los lenguajes solo tienen string adentro. ¿Quién era el que me estaba preguntando? Adrián. Adrián. Los lenguajes solo tienen string adentro, así que no puede ser más que un string. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya. Entonces, cuando yo lo veo esto como un string, lo que yo realmente estoy pasando es algo como esto. Mi string, yo voy a tener una máquina que va a tratar de aceptar este lenguaje. Entonces, lo que le voy a pasar va a ser el código de una máquina, M, y le voy a pasar un W, todo junto. Ya, y teniendo la respuesta a eso, viene mi verdadera pregunta. ¿Cómo diferencio si es que era el código o si era el string? Ya, porque esa es la gracia, ¿no? El código, ¿Dónde hago la diferencia? sabemos cómo se ve, pues se ve así, 1, 1, 1, y aquí termina con 1, 1, 1. Ah, ya. Esa es la gracia, ¿no? Para eso hicimos ese código. Ya, sí. Después viene el string para allá. ¿Ya? Igual es como, no necesariamente voy a ser capaz de identificar eso, ¿sí? O sea, es súper simple identificar 3 unos, ¿no? Claro, pero ¿podrían estar dentro del string que lo acepte? ¿O podrían estar dentro del código de la máquina? Ya, entonces, pero lo primero es, saber dónde empieza el código de la máquina y dónde termina es trivial. ¿Estáis de acuerdo conmigo, Adrián? ¿Puede tener adentro la máquina 3 unos? No, po. Recuerda cómo Ya. se veían las máquinas, po. Ya, perfecto. Las máquinas se veían como 3 unos, después una transición, y la transición se veía como 0, 1, o sea, varios 0, 1, varios 0, 1, varios 0, 1, varios 0, 1, varios 0, y después 2 unos, y seguía la siguiente transición. Ya, disculpe, es que lo vi, pero no lo entendí tanto. Para eso hicimos todo ese deseo, po. Ya, perfecto. Esta máquina, de hecho, tú podrías pensar que esta línea de acá es la que te marca, po, y no se lo puedo pasar a la ya. como muy claro, ¿ya? No, ya, entonces me súper responde la pregunta. Perfecto. Yo respondí la pregunta, bacán. Entonces, lo único que necesito, ya, entonces, lo que yo había dicho antes es que imagínense que hubiese una máquina de MU que acepta estos strings. ¿Qué significa que acepta estos strings? Que acepta exactamente los strings para que esa máquina, ese código, acepte el string que le estoy pasando acá. Ya, primero esa máquina existe y es súper fácil de construirla. Entonces, les voy a decir al tiro cómo se construye. De hecho, hay miles de formas de construirla, pero la forma más simple es que la máquina lo que va a tener va a ser varias cintas. Se va a poner una cinta aquí, otra cinta acá. Al menos va a tener 3 cintas. Recuerden que las máquinas pueden tener varias cintas. Entonces, lo primero que va a hacer es dejar en una de las cintas solo el código de la máquina, que le están pasando como input. Estamos todos de acuerdo que lo puede hacer, ¿no? Háganme así, porfa. Como que, obviamente, si quisiéramos hacerlo en detalle, nos volvemos locos, ¿eh? Esto lo hizo Turing, nos volvemos locos, pero tenemos que hacer la transición, cómo hace la transición para agarrar estos 3-1, llegar a los últimos 3-1 y copiarlo en otra cinta. ¿Qué es lo que va a hacer después? Va a escribir el string aquí, W. También lo puede hacer, lo copió el string W en otra cinta, y su cabezal lo va a dejar aquí. Voy a poner el cabezal. Va a dejar el cabezal ahí. Y lo otro que va a hacer es que aquí va a llevar el estado en el que está esta máquina. Inicialmente va a tener el estado 1.
¿Sí? ¿Cómo va a representar el 1? Lo puede representar de 1000 formas. De hecho, lo va a representar, vamos a poner que lo representa así, pero lo representa con una cantidad de ceros. ¿Sí? Un solo cero es un 1, perdón. Un solo cero, claro, un solo cero es 1, 2 ceros es un 2, 3 ceros es un 3. La forma más fácil de representar el número. Ya, entonces, Adrián, tú ayúdame. ¿Qué es lo que hace la máquina ahora? Adrián, ¿está ahí? Ya, no sé si están ahí, si siguen o no. Alguien que me diga, sí, estamos acá. Claro. Sí. Ya, perfecto, está. Si lo que quería hacer es que estaban. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Es súper simple. La máquina lo que va a hacer es mirar en qué estado está, mirar el símbolo que está mirando ese cabezal de aquí. Noten, mira el estado en el que está, mira el símbolo que está acá, y luego lo que hace es buscar aquí el estado y el símbolo. Recuerden que acá están todas las transiciones. Entonces lo que hace es avanzar por acá hasta que encuentre el estado, mira si el símbolo que está al lado es el símbolo que está mirando ahí. Si es, para, y ve qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que haría la máquina con ese símbolo y ese estado. Y lo replica. Entonces lo que dice es como ya, ¿qué es lo que voy a escribir? Lo escribe acá. ¿A qué lado me voy a mover? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿A qué estado voy a pasar? Y escribe arriba cuál es el estado al que pasa. Vuelve al estado inicial, o sea, vuelve al estado inicial de esto y repite. Eso es todo lo que hace. ¿Cachai? Que es súper simple. Ahora, si ustedes quisieran construirlo con detalle, tendrían que trabajar, pero no es una cuestión como, no hay que ser súper dotado para saber qué es lo que tiene que hacer MU. MU lo único que va a hacer es mirar en qué estado está, el estado que está escrito en esta cinta de aquí. ¿Cómo lo mira? Y ahí uno podría decir, pucha, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es pasando por acá y comparando cada vez que llega a una nueva transición, si es que el estado que está escrito aquí es igual a este. ¿Y cómo lo puede hacer? Avanzar por las dos juntas. Si son iguales, entonces dice, ah, ya, este es un posible estado. Luego lo que hace es mirar si el símbolo que está mirando acá es el símbolo que corresponde a la transición para ese estado. Si el símbolo corresponde, entonces en los siguientes 3 posiciones tiene qué es lo que tiene que escribir, para qué estado tiene que pasar y para qué lado tiene que mover el cabezal. Entonces lo único que hace es decir, ya, ¿a qué estado paso? Escribe ese estado aquí arriba primero. Copia nomás. Después dice, ¿qué símbolo tengo que escribir? Escribe el símbolo que tiene que escribir ahí. Y luego dice, ¿para qué lado me tengo que mover? Para la izquierda o la derecha. Y mueve ese cabezal para la izquierda o para la derecha. Vuelve al principio y repite. Y hace eso todo el tiempo. No hace nada más que eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Si en algún momento, haciendo ese loop, esta máquina se detiene, ¿qué significa que se detenga? Que no encontró ninguna transición para el estado que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, si haciendo este loop no encontré ninguna transición para ese estado y el símbolo que estoy mirando, esta máquina de aquí va a saber que esta se habría detenido. Y en ese caso, ¿qué es lo que hace? Mira qué estado está, y si es un estado final, dice sí. Y si es un estado no final, esta dice no. Eso es todo. Esa es la máquina universal. De hecho, construir la máquina universal no es la gran gracia. La gran gracia es haber construido todo para que el problema se reduzca a aceptar estos strings nomás. Esa es la gran gracia. La gran gracia es haber entendido que el código de una máquina, o sea, que el comportamiento de una máquina yo lo podía representar como un string. Y luego, ya lo demás como que fluía solo. Entonces ahora lo único que te va a hacer es una máquina que simula la otra nomás, mirando su código. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estaba diciendo yo antes? Que esta máquina universal realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Está interpretando esa otra máquina. Es como recibo el código de la máquina y yo voy a interpretarla. ¿Qué significa interpretarla? Voy a hacer lo que la máquina me está diciendo que tengo que hacer. Y lo que les estaba diciendo antes es que eso es lo que ustedes hacen todos los días cuando programan en Python. Cuando ustedes programan en Python, el código de Python que ustedes tienen ahí realmente es el código de una máquina que hace algo. Y después ustedes le pasan un input a ese código. ¿Sí? No sé, procesa un string, o lo que sea, pues, suma dos números. El intérprete de Python es una máquina universal, es una especie de máquina universal, que lo único que hace es tomar el código de Python que ustedes escribieron, agarra el input que ustedes le pasaron, y simula ese código, lo interpreta, hace qué es lo que haría ese código, con el computador, que es la máquina que ustedes construyeron, que es la única que está construida. Entonces la máquina universal
es un intérprete de otras máquinas. Eso es todo lo que hace. Ya, háganme así, por favor, si me están cachando. O así, si no me cacharon nada. Entonces, espero haberlos convencido que la máquina universal... Entonces, Perdón, sí, pregúntame. entonces soy franco. Entonces esta máquina MU. acepta MU, acepta AW, si M acepta W. No, ojo. Muchas gracias, Franco. El input de esta máquina es esto. Ah, ya. ¿Sí? Ya. ¿Qué es el input de esta máquina? O sea, voy a decirlo otra vez. ¿Qué es lo primero que hace esta máquina? Mira este input, agarra ese código, lo escribe en una cinta. Agarra este string, lo escribe en otra cinta. En la cinta de más arriba escribe el estado inicial y ahora empieza a hacer el loop que yo te había dicho antes. Claro. Nota que esta máquina acepta, dice sí. Esta máquina MU dice sí cuando W pertenece a L de M. ¿Me estáis siguiendo, Franco? Sí. Entonces, esta máquina MU dice sí cuando W pertenece a M de M. ¿Qué significa esto? Que esta máquina MU realmente está aceptando estos strings. ¿Estáis de acuerdo, Franco? Entonces, el lenguaje aceptado por MU es LDU. Y por lo tanto, LU es recursivamente numerable. ¿Estáis de acuerdo, Franco? Sí. Ya. Bacán. Ya, no sé si tienen preguntas, hay preguntas más generales de esto. Lo único que les quiero entregar es que finalmente el lenguaje universal no es algo como... El lenguaje universal es muy lindo, maravilloso, es precioso como definición, ¿sí? La máquina universal o sea, es bacán conceptualmente, pero no es nada muy avanzado, ¿sí? Una cuestión bien simple nomás. Una cuestión bien simple, lo único que hace es simular a la otra máquina. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la máquina M rechaza W porque se queda pegado, MU también se va a quedar pegada, no tiene ninguna otra opción, porque lo único que hace MU es simular la máquina M, no hace otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que LU es un lenguaje recursivamente numerable, pero no hemos demostrado que LU no es recursivo. De hecho, eso es lo que queremos demostrar. Y el teorema, que no lo voy a mostrar ahora para que terminemos de manera razonable y no muy apurado. El teorema, y que lo voy a dejar a ver si alguno de ustedes lo quiere hacer por su cuenta, es que LU no es recursivo. ¿Qué significa que LU no es recursivo? Y déjenme y con esto termino. Ya voy a borrar la máquina universal, que finalmente es muy simple. ¿Qué significaría que LU fuera recursivo? Significaría lo siguiente, significaría que nosotros tendríamos un algoritmo para LU. ¿Cómo se vería un algoritmo para LU? Se vería así. Sería como entra M con W. Aquí está el algoritmo, que le vamos a llamar AU, que no existe. De hecho, es parte del teorema que vamos a demostrar en la próxima clase. Pero si existiera, tendríamos un algoritmo que diría sí, se detendría y diría sí, si W pertenece a LDM. Y se detendría y diría no, si W no pertenece a LDM. Ahora, con la intuición que ustedes saben hasta ahora, ¿por qué creen que este algoritmo no existe? Díganme lo que sea. Noten que como es algoritmo, tiene que detenerse para todos los inputs. Es que si se detuviera, no se detendría. Ya, entonces, de hecho, por ahí va la contradicción. Pero realmente, ¿cuál es el problema crucial acá? Y el problema crucial, que tiene que ver más con el problema estándar que a uno le dicen que no pueden resolver las máquinas de Turing, es que noten que este algoritmo, si funcionara como la máquina de Turing universal,
Lo que tendría que hacer es simular a M con W. Eso es lo que hace. La máquina de Turing universal lo único que hace es simular a M con W. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si M se queda pegado procesando W? Nosotros sabemos entonces que W no pertenece al lenguaje. ¿Sí? Entonces, en el caso de que M se quedara pegado procesando W, este algoritmo debería decir no. Debería terminar y decir no. Entonces, para que existiera este algoritmo, de alguna manera, esta máquina que está aquí adentro debería chequear cuándo M se queda pegado procesando W. De hecho, debería chequear si es que M se detiene o no se detiene procesando W. Y eso no se puede hacer. De hecho, de la demostración de que MU no es recursivo, viene la idea de que el problema de la detención de la máquina de Turing no se puede resolver con una máquina de Turing. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, y con eso vamos a dar como un cierre al curso. Les voy a decir un par de cosas más, pero vamos a dar como un cierre al curso con eso. Vamos a demostrar que LDU no es recursivo, y vamos a ver un par de otras cosas más que no son recursivas. Y eso, pero lo que no sé si es un desafío, pero lo incentivo a que traten de ustedes de aquí el jueves demostrar que L1 es recursivo. No es tan difícil, y les puedo dar una pista: se hace una contradicción con LD. De hecho, les puedo dar el spoiler. Lo que uno puede demostrar es que si este algoritmo existiera, entonces el lenguaje LD sería recursivamente numerable, y nosotros sabemos que no es recursivamente numerable. ¿Ya? Hay otras demostraciones. De hecho, hay una demostración donde yo supongo que este AU existe y después le paso el mismo código a AU y hago una cuestión como... Pero la gracia es que una vez que uno hizo eso con LD, después puede hacer contradicciones con LD. Ya no tiene para qué estarle pasando de vuelta el mismo código a la misma máquina todo el tiempo. ¿Sí? Eso ya lo hicimos una vez, y por lo tanto podemos contradecir con el más extremo, que es la de que LD no es recursivamente numerable. ¿Sí? Se tratan de hacerlo de esa forma, y la próxima clase vamos a cerrar con eso. ¿Ya? No sé si hay dudas antes de que termine la grabación. Ya, ahora voy a terminar la grabación.